soy Luz Belén. Estoy en términos de licenciatura. Lo que voy a presentar es una sección de mi tesis y espero ya el próximo año continuar con esta investigación sobre Echeverría, pero ya en estudios más avanzados. Y sean amables conmigo. Ponencia de estructura y libertad en la reproducción social, una lectura de Bolívar Echeverría. El objetivo principal de esta ponencia es analizar el concepto de libertad de la filosofía de Bolívar Echeverría, esclareciendo sus fundamentos y articulando su desarrollo a lo largo de algunos de sus ensayos. En particular, se propone examinar el concepto de forma natural desde una doble raíz, estructuralista y sartreano, hasta su desenlace dentro de la teoría del cuádruple etos de la modernidad capitalista. Para ello, la exposición se organizará en tres ejes temáticos. En primer lugar, se establecerán las bases teóricas mediante una revisión de la lectura estructuralista de Lévi-Strauss y el concepto de libertad de Jean-Paul Sartre. Esta confrontación constituye los cimientos filosóficos sobre los que Echeverría desarrolla una noción de forma natural y su comprensión de la libertad. En un segundo momento se abordará la relación entre libertad y dimensión política, destacando cómo la capacidad de elección del ser humano se convierte en el núcleo de su especificidad como sujeto histórico. Finalmente, se ofrecerá una breve revisión de la teoría de los históricos con el fin de mostrar cómo esta facultad de decisión puede manifestarse incluso dentro de las estructuras rígidas como las de la modernidad capitalista. Si bien estos temas han sido ampliamente trabajados, considero necesario retomar la discusión sobre la libertad y la capacidad de elección, especialmente en el contexto de indiferencia ante la crisis contemporánea. Sostengo que la creencia en la falta de elección alimenta una apatía generalizada, aunque la filosofía de Echeverría no ofrece alternativas claras frente a la crisis capitalista, sí puede construir un punto de partida para repensar las condiciones de posibilidad de una resistencia. Parte 1. El concepto de libertad y el de forma natural aparecen constantemente entrelazadas en la obra de Echeverría. Considera que la teoría estructuralista de Lévi-Strauss y el concepto de Jean-Paul Sartre constituyen las bases necesarias para cimentar este análisis. Es en el concepto de la forma natural donde se articula la síntesis entre ambas perspectivas. Para el antropólogo Lévi-Strauss, la estructura es un sistema compuesto y ordenado por un conjunto de elementos, en cualquier modificación de ellos implica una transformación del todo. Dentro de este sistema encontramos lo que él denomina modelos, cuya materia prima son las relaciones sociales, pues en ellas se manifiesta la existencia misma de la estructura. Dicha cohesión interna no es directamente observable desde un sistema aislado, sino que se revela mediante el estudio de sus transformaciones, al comparar sus semejanzas con otros sistemas. El cambio de alguno de estos elementos podría predecir el cambio que tendrá en los otros componentes de la estructura. De ahí que el ser humano pueda ser concebido desde este enfoque como un ente pasivo frente al mundo que se le presenta, debido a su falta de jurisdicción frente a las estructuras que lo determinan. Sería así el objeto de la historia más que el sujeto. Por su parte, el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre afirma que la especificidad del humano radica en la libertad y que la postura estructuralista corre el riesgo de anular esa capacidad de autodeterminación, al atribuir a las estructuras el origen del ser humano y el de la historia. En su diálogo Antropología, Estructura e Historia, Sartre señala lo siguiente, abro cita: lo fastidioso del estructuralismo radical es que el revés dialéctico queda silenciado y no se muestra nunca a la historia produciendo las estructuras. Cierro cita. Para Sartre, la libertad es un principio que explica por qué la vida social
se organiza en estas. La conducta humana, la relación del hombre con la materialidad es precisamente la que funda y transforma estos sistemas. En otras palabras, es la libertad la que posibilita que el sujeto elija y modifique su propio marco estructural. Aunque Levi-Strauss no reduce lo humano a una simple prolongación de lo animal, subraya que la humanidad posee una capacidad singular: instituir estructuras, reglas y códigos. Estas, aunque creadas por el hombre, se proyectan como compromisos civilizatorios de larga duración. El sujeto social, sin embargo, conserva la posibilidad de transformarlas, trascendiendo las leyes naturales e instalando otras nuevas. Esta posibilidad se manifiesta en la dimensión política de la vida social. En apariencia, el estructuralismo y el existencialismo parecen irreconciliables. El primero adopta un enfoque determinista, mientras que el segundo coloca en el centro la libertad humana. No obstante, la lectura que Starpe hace de Marx introduce una mediación. El ser humano se determina transformando la naturaleza, es decir, dándose forma a sí mismo. Echeverría retoma este punto para mostrar que la especificidad de la existencia humana, en tanto que productora de su propio mundo, consiste precisamente en ser libre. El ser humano no puede ser solo un conjunto de leyes y reglas cuyo estudio pueda predecir su comportamiento. Desde la filosofía sartrena, el sujeto tiene la potencia de inventar nuevas realidades, la posibilidad de pensar una realidad más allá de la formación de valorización de valor. Desde el estructuralismo, el sujeto social funciona como un vehículo de transmisión de formas identitarias, mientras que desde el existencialismo sartriano, las estructuras carecen de consistencia propia, pues dependen de la praxis del sujeto. Desde la interpretación de Echeverría, estas dos posturas no son contradictorias, sino complementarias. En conclusión, aunque la vida social está gobernada por estructuras y códigos, subsiste en ellos un margen de libertad, pues es precisamente gracias a la libertad que el ser humano da forma a estas estructuras y a su socialidad. Las estructuras construyen parte de la determinación natural del ser humano, pero también lo es su facultad de modificar y reinventar esas mismas ordenaciones. Sobre esto, Echeverría escribe lo siguiente: la forma que adoptan las funciones físicas o vitales del animal humano cuando éste comienza a ejercer una subjetividad, esta es hacer libre. Parte 2. La reflexión anterior permite situar a la libertad no solo como una condición metafísica del sujeto, sino que en principio operativo de la vida social. A partir de aquí se vuelve necesario examinar cómo esta libertad se manifiesta dentro del proceso de reproducción social, es decir, en el modo en que la humanidad organiza su existencia colectiva y da forma a la política como una dimensión constitutiva. Ahora bien, el sujeto social como animal gregario tiene como objetivo la supervivencia de la especie mediante la organización del sujeto social. El ser humano en su comportamiento natural determina lo social, es decir, lo natural rige en lo social. El animal gregario funciona por medio de un sistema de división de funciones necesarias para la supervivencia del grupo, tareas que están cubiertas por individuos. La estructura puramente animal es únicamente la sustancia de la vida social. El sistema de reproducción de cualquier animal gregario sobrevive a través de un conjunto de funciones necesarias, clasificando a los individuos de la especie por ubicación y repartición de tareas. A diferencia de los animales, el ser humano no está subsumido en algún ciclo biológico evolutivo que se repite cíclicamente, como el de la colmena. Las funciones de la reproducción del sujeto humano son modificables. Continuando con el anterior punto, se puede entender que la forma natural de la reproducción social como una dualidad contradictoria en sí misma entre la estructura natural del humano y la organización de estas estructuras, determinada por la posibilidad de autodeterminación. Echeverría escribe sobre esto en El valor de uso y utopía. Semiótica lo siguiente: el telos estructural que anima el comportamiento del ser humano es diferente de aquel que presenta la dimensión puramente anormal en la naturaleza. No se trata de un principio de socialidad que ya estuviese dado en la organicidad animal, sino de la función y refundación constante de este principio. Cierro cita.
Esta facultad de dar forma o modificar las funciones vitales de la socialidad es lo político. No se entiende aquí lo político únicamente como el conjunto de instituciones que monopolizan la capacidad de dar forma a lo social, sino como la forma misma de organización para la transformación de la naturaleza y su supervivencia. Esta capacidad constituye la diferencia esencial entre la estructura del comportamiento animal y el humano. El ser humano no intenta simplemente conservar un principio de socialidad ya dado, sino que busca la actualización y la refundación constante. La identidad del sujeto social, aquello que lo diferencia de lo no humano, no es un hecho dado fuera de su contexto. Para Echeverría, la subjetividad del sujeto reside en la capacidad de elección. Dar forma a la socialidad es otorgar a cada miembro una identidad, una función dentro de un sistema de relaciones de la reproducción social. Es el conjunto de estas diferentes identidades lo que componen la identidad. Al otorgar una identidad a cada miembro, se le otorga también una manera específica de consumir y producir transformaciones de la naturaleza. En otras palabras, el tema de la estructura natural es la de mantener vivo al sujeto social. Este se encuentra en constante modificación de su identidad, pues en la medida en que incorpora nuevas formas, se da forma a sí mismo, construyendo también su subjetividad. La comprensión de lo social no es un hecho preestablecido, sino una consecuencia de la capacidad de elección dentro de la organización social. El sujeto, al transformar la naturaleza, lo hace de una manera específica. Lo hace anticipando el ciclo reproductivo que la precede. Aún así, no está condicionado a continuar la forma anterior o actual de producción. Si bien cualquier organismo vivo tiene como medio de reproducción a la naturaleza como materia, cada uno lo hace en condiciones determinadas otorgando singularidad. El sujeto social se apropia y transforma la naturaleza de una forma específica contingente a su existencia. No hay un referente fuera de la existencia humana que lo obligue a actuar de una determinada forma. La capacidad de decisión se manifiesta como tal en la elección sobre las estructuras de organización social, esto es, dentro de la dimensión política. Al hablar de lo político se alude a la capacidad de decisión de fundar y alterar la legalidad que rige la convivencia humana rutinaria. La dimensión política se vive en todo momento dentro del sujeto social, no solo en los momentos extraordinarios donde se da la acción transformadora o revolucionaria, sino también en el tiempo cotidiano, en lo que se puede considerar como un momento apolítico. Dentro del momento extraordinario de la dimensión política se da la refundación del código, mientras que en el momento rutinario se perpetúa. Sin embargo, también se le cuestiona. Es decir, el tiempo ordinario es complejo, pues consta del despliegue de dos lapsos. Por un lado, la temporalidad real, donde se le da el seguimiento ciego al código dominante, y por otro, una temporalidad imaginaria, donde se cuestiona y se abre el simulacro del momento extraordinario o revolucionario de la dimensión política. El lugar del imaginario en los momentos cotidianos de la politicidad resulta esencial para el hecho concreto de lo político. Se comprende el imaginar como un acto mágico, de hacer aparecer una imagen no existente, un desapego frente a la realidad efectiva, lo que convierte a esta acción en un acto de autonomía. Si bien lo imaginado puede o no convertirse en un hecho, es fundamental que exista en potencia dentro de la cotidianidad del sujeto social, pues da apertura a nuevas posibilidades de existencia dentro de la reproducción. De este modo, el momento de lo cotidiano abre la reflexión y el cuestionamiento al código dominante. Es el momento predecesor e incluso simultáneo del cumplimiento del momento extraordinario de la dimensión política. Dentro de la cotidianidad se vive una reproducción automática del código establecido, un seguimiento de las instituciones derivadas del momento revolucionario de la política. Esta, sin embargo, es sistemáticamente quebrantada por momentos de ruptura, donde la función metasémica toma protagonismo. Aparecen burbujas de libertad en torno a la crisis de la capacidad simbolizadora, como describe Echeverría en Definición de la cultura. La rutina de los seres humanos está invalidada por momentos imaginarios de ruptura, de autoritarismo, de libertad, anti-autoritarismo y de libertad, momentos en los que el ser humano afirma lo específico de su animalidad, su politicidad. Cierro cita. En este marco resulta evidente
que el concepto de libertad en Echeverría se configura como la capacidad colectiva de dar forma a las condiciones de existencia y no como una libertad individual. La política, por tanto, no es simplemente un ámbito institucional separado, sino la dimensión constitutiva donde la libertad se materializa. Ambos conceptos se entrelazan de manera indisoluble. La libertad es el fundamento ontológico que hace posible la política como actividad transformadora, mientras que la política es el espacio donde la libertad se realiza concretamente. La capacidad política del sujeto social reside pues en cuestionar, modificar y regular constantemente las estructuras esenciales de su libertad. Me voy a resumir la parte 3. La parte 3 intento visualizar cómo es que Echeverría entiende, trato de sintetizar un poco 4 proyectos de la modernidad y trato de ejemplificar cómo es que el etos barroco es una opción civilizatoria, o sea, es dentro de la capacidad, dentro del capitalismo. Aún el etos barroco es una manera de ejemplificar cómo hay capacidad de elección frente a estas estructuras. En el caso del etos barroco, la forma civilizatoria de sobrevivir el hecho capitalista resulta especialmente esclarecedora. Su ejemplo más característico se encuentra en las sociedades novohispanas. La elección civilizatoria se manifestó en la espontaneidad cotidiana. Ante el temor de perder la identidad del conquistado, se optó por asimilar el código dominante como una estrategia de supervivencia cultural. A través del mestizaje, las comunidades indígenas absorbieron la modernidad traída por los españoles y al interiorizar ese código pudieron transformarla desde su núcleo. No es propósito de esta ponencia profundizar en la teoría de los etos históricos, más bien busca visualizar la facultad de elección incluso dentro de la modernidad capitalista, mostrar cómo la libertad se ejerce aún en estructuras que parecen cerradas. El ejercicio de la libertad se realiza precisamente en el acto de elegir ante las condiciones dadas, entre aceptar lo accesorio y ornamental o negar lo utilitario y necesario de la modernidad. El objetivo de este análisis es retomar la discusión sobre la libertad y valorar el acto imaginativo como potencia transformadora. Solo mediante la imaginación es posible concebir nuevas formas de superar la crisis de la modernidad capitalista y pensar una modernidad alternativa no fundada en la reproducción del valor económico. La libertad entendida como la capacidad de dar forma a la socialidad no existe fuera de las estructuras, sino dentro y a través de ellas, transformándolas constantemente. Esta concepción redefine lo político como un espacio donde la libertad se concreta históricamente y no como un voluntarismo individual, sino como una acción colectiva transformadora. En el análisis de los 4 hechos históricos muestra esta tensión incluso dentro de las estructuras rígidas de la modernidad. Incluso ahí persisten espacios de libertad y de creación de unos nuevos modos de habitar el mundo. Si bien la modernidad se ha concentrado en el ejercicio de la política en función de la producción de valor, convirtiendo a cada individuo en un socio del Estado y reduciendo la soberanía del sujeto social, aún es posible replantear la manera en la que producimos y consumimos valores de uso. Reivindicar la imaginación como potencia de trascendencia es también un acto político. La posibilidad de configurar una forma de vida que escape a la lógica total de valor. Muchas gracias, Luz Belén. Entonces, abrimos la discusión. ¿Alguien quiere hacer una primera pregunta, comentario? Sí, adelante, Marco. ¿Te puedes pasar el micrófono, por favor, Marco? Bueno, pues nos decía la primera ponente de derecho, ¿no? Que fuéramos benevolentes. Y digo, no creo que fuera necesario la advertencia, porque realmente es un gran trabajo.
creo yo que captas así el punto preciso, exacto, ¿no? del planteamiento de Bolívar. Y en la parte más densa, más complicada y más radical. Entonces, pues era un comentario solo porque tú habías dicho eso que fuera ¿no? Y no sé si conoces la primera versión, porque citas este libro de Valor de Uso y Utopía, de semiosis y no sé qué más le puso, ¿no? Pero esto, digamos, es una segunda redacción de un artículo que salió originalmente en la revista Cuadernos Políticos, que no sé si la hayas trabajado, pero es un poco más densa y es un poco más, más radical, tiene más punch, y muy poca gente le entra a eso, ¿no? O sea, realmente es muy grato ver que te fuiste a lo más denso, digamos, por llamarle de una manera, ¿no? Y yo estoy seguro que Bolívar estaría contento de escuchar, de verdad. Ya en la última parte sí tengo mis serias dudas, lástima que no pudimos escuchar bien todo el planteamiento, pero creo que hay mucho esa tendencia de ver al lector barroco como una alternativa, ¿no? Y yo creo que en primer lugar habría que entender que lo que decía Bolívar, nunca aparece solo el lector barroco, sino siempre se encuentran mezclas, ¿no? Es un poco como los minerales, no sé, el oro siempre hay que sacarlo que viene pegado con otras cosas, ¿no? O sea, nunca está en estado puro. Pero yo que igual Bolívar hablaba de un cuádruple ete o un cuádruple etos de la modernidad, que era, digamos, estos cuatro ete interactuando y donde alguno predomina por circunstancias históricas en un momento dado, ¿no? Pero yo sí veo lo que es hoy nuestra realidad, ¿no? Como pueblos latinoamericanos, y no lo veo mejor que los otros resultados, o sea, lo veo todo bastante feo, bastante oscuro, ¿no? Incluido el texto barroco. Entonces no creo que sea alternativa de nada, ¿no? Pero es interesante estudiarlo porque es el nuestro, digamos, ¿no? O sea, lo que plantea Bolívar es que es como nuestra forma de hacer vivible lo indivisible, diría él, ¿no? Entonces, pues digo eso como para abrir la discusión. Sí, Daniel. Ya damos para que pues sí, porque hay mucha razón para pelear con el no, como Marco, pues lo primero es felicitar el planteamiento. Es muy atinado que la confrontación que haces entre el estructuralismo de Lévi-Strauss con el concepto de libertad de Sartre, ¿no? Bolívar lo comenta de pasada porque Bolívar es excesivo, ¿no? De repente es extremadamente barroco. Yo discreparía un poco con Marco, ¿no? Es ambivalente la relación que tiene Bolívar con el otro barroco. En una parte sí, incluso define la teoría de la identidad a partir de los barrocos, ¿no? Como una mezcla, ¿no? Pero sí es problemático, ¿no? En otra parte, sobre todo al final, trata como de distanciar y sobre todo en entrevistas, ¿no? Hay ciertos alumnos que están en oposición a este comentario que hace esta postura, porque en los textos, en los libros no está, pero en las entrevistas está, en Íconos, la revista Íconos 2003 está este distanciamiento y desencanto, lo dice, es necesario distanciarse y desencantarse radicalmente de letras barrocos, pero tú lees la modernidad de lo barroco y de pronto dices, tiene otra posición, entonces yo creo que es ambivalente y ahí entra mi segundo comentario, ¿no? La obra de Bolívar está inconclusa, ¿no? No la terminó, la proyectó, incluso Marco me hizo una vez el grandísimo favor de darme una referencia valiosísima, que el libro de definición de la cultura no es un libro que constantemente refería a Bolívar a su teoría de la cultura, fue un libro que se hizo a petición de ciertos alumnos con grabaciones y apuntes de 20 años antes, ¿no? Entonces, la gran teoría de Bolívar Echeverría, que era una teoría de la cultura, no se terminó por concretar y hacer en específico, ¿no? Y ahí entra entonces este carácter inconcluso y ambivalente, donde está la cuestión de la libertad. Así como hay ambivalencia en letras barrocos, hay ambivalencia también en la libertad. Mucho Sartre y mucha libertad, pero mucha espontaneidad del comportamiento, mucho Heidegger. O sea, ¿cómo puede haber libertad y racionalidad si lo que predomina en los hechos es la espontaneidad
racionalidad, la manera en que haces vivible lo invivible con los recursos que bien tienes de por sí. Incluso ahí entra una crítica que Estefan, como mi maestro, lo reivindico, ¿no? Ha planteado, y yo he aprendido mucho al respecto, ¿no? Hay un problema en la teoría de Bolívar en relación con los conceptos de revolución, de racionalidad y de libertad. Si lo que predomina en los textos es la espontaneidad, ¿cómo se puede plantear entonces la libertad racional de los seres humanos, ¿no? Y no es como una satanización o un desechar la teoría de Bolívar, al contrario, es reconocer su complejidad y su carácter de inconcluso, ¿no? Que a generaciones que están por venir como la tuya le corresponde, ¿no? Es el trabajo que queda por hacer, ¿no? Discernir estas contradicciones que están al interior de la obra de Bolívar con fundamento, ¿no? Ver qué se podría decir, ¿no? Y pues te invito, ¿no? Ya que tú lo planteas, ¿cómo conciliar la cuestión de la espontaneidad con la cuestión de la libertad y la cuestión tan importante del sujeto del cambio social revolucionario? Bueno, sea todo gracias. Y también iba a hacer comentarios. Justo retomando lo que dije los dos antes de la audiencia sobre los derechos barrocos, quería comentar. Yo creo que tienen, no es cierto que no es como una alternativa socialista o algo así, pero lo que sí critica Bolívar una tendencia a querer acabar ritos barrocos como si fuera el peor de los cuatro. Y que, por ejemplo, justo ahorita en Salinas había eso, hay los que en los 90s, los que les gusta un poco las Salinas de Gortari, ¿se acuerdan? México va a ser parte del primer mundo, México va a ser moderno, etc. Y Salinas se refería obviamente a la modernidad realista, ¿no? Y Bolívar un poco le contesta, y con Salinas mucha gente, incluyendo un sector muy grande de la izquierda mexicana, ¿se acuerdan? Salinas, bueno, dicen que era de derecha, y sí, claro, pero la izquierda mexicana, una parte muy importante, ha sido muy influenciada por Salinas. Guardar Salinas de alguna manera tiene que ver, esa de izquierda no es como socialdemócrata, no sé cuál es, a lo mejor leído el libro, yo no he leído, solo un poco ojeado el libro de Salinas, ¿cómo se llama? Bueno, tiene varios, pero uno es el liberalismo social, ¿no? Es decir, no soy neoliberal, soy liberal social. Sí, digamos, en su libro podría ser cualquier socialdemócrata alemán podría haber escrito lo mismo que Salinas, ¿no? Entonces, lo que quiere decir, y Bolívar se pone a eso, porque la idea de Salinas de esta gente es dejar atrás el electro barroco. Obviamente no busca el concepto de barroco, pero esa es la propuesta principal del grupo de Salinas, es dejar atrás el electro barroco como lo peorcito que hay en México. Y creo que Bolívar se pone a esta idea, no en el sentido que el electro barroco sea una salvación, pero tampoco en lo peor. Como diciendo, son diferentes desarrollos paralelos y intermezclados, como dice Marco, pero digamos, el electro barroco, digamos, no necesariamente es más retrógrado, no es más alejado del socialismo, comunismo, como por ejemplo el realista o el romántico o el clásico. Creo que es el punto central, no hay que destruir el etos barroco para revivir la cancha para luego una sociedad postcapitalista, que sí muchos izquierdistas piensan. Porque muchos izquierdistas, repitiendo el mismo error que se repitió en la época de Marx en Rusia, ¿se acuerdan del intercambio de cartas con Veras, o de Veras a Zulich hacia Marx, etcétera? Y Marx prepara respuestas. Ella le dice, lo voy a repetir, imagino que todos lo saben, pero lo voy a repetir, dice, aquí en Rusia, en la época de Marx, hay los marxistas, los que se autonombran marxistas, que dicen que primero llega lo que hay en Londres, industria moderna, y luego destruir todas las formas anteriores colectivas que hay heredadas, y luego en el segundo paso llega el comunismo moderno. Ustedes están de acuerdo, y hay Marx, ahí dice la famosísima frase que siempre se cita fuera de contexto: si esto es marxismo, yo no soy marxista. Dice Marx, por supuesto nunca he dicho eso, yo soy materialista, yo parto de la realidad. No parte de una cosa, digamos, artificialmente construida en la teoría. Claro, parto de Londres, ni modo, porque vive en Londres, pero más que eso, Londres y Inglaterra es el lugar del capitalismo más avanzado, del capitalismo industrial. Pues también moda analiza Londres y no el entorno de Inglaterra, donde ya empieza la industria moderna. Pero nunca he dicho que así va a ser siempre, ese le contesta, ¿no? Y porque ya es de los que proponen los comunitaristas, supongo que proponen un brinco directo de socialismo primitivo, como lo llaman, originario, o socialismo moderno, porque hay tierra colectiva en Rusia, etc. Y Marx se pone al lado de ella, ¿no? Y algo parecido pasa en México. También mucha gente, incluyendo el actual gobierno, tiene esta idea: dejar atrás lo retrasado en México, entrar a una modernidad tipo Francia, Estados Unidos, Japón, etc. Y en un segundo paso, luego entrar a lo mejor, suponiendo que hay un sector de izquierda morena, en el segundo paso entra al comunismo, algo así, los pocos que hay de izquierda. Sí hay, ¿no? Pero allí piensan, no me lo de Morena aquí, pero piensan muy parecido a Salinas. En este punto, no digo en todos los puntos, pero en este punto
en el punto del antibarroquismo, ¿sí? Todo el discurso de anticorrupción, y ahorita van a decir que soy corrupto, no, digamos, no es el punto, pero el discurso anticorrupción es el discurso antibarroco, eso sobre todo. Eso es como lo mismo, digamos, en su perspectiva de esta gente, ¿no? Entonces, por supuesto, es más complejo. Pero lo que quiero decir es que ese es el punto de Bolívar. Y nada más una última frase: Bolívar diría el mestizaje cultural, eso se da más en el etos barroco que los otros tres entes, ¿no? Y yo creo que eso para mí lo personal es muy importante, porque para mí que el etos barroco tenga esta resistencia antifascista es muy fuerte, pero tiene como es más, menos, digamos, el camino hacia el fascismo creo que está más complicado en el etos barroco. No digo que sea imposible, pero sí es más complicado. Y no creo que sea casualidad que México tuvo grupos fascistas o nazis, y los tuvo, pero mucho más pequeños que Argentina, por ejemplo, o el Cono Sur en general, y Europa ni hablar, ¿no? Entonces, México no es resistente tampoco, ningún país lo es, pero sí es un poquito más complicado. Implicar ideología de extrema derecha, racista, abiertamente, etc. No, insisto, no digo que es imposible, porque no hay que hacer predicciones, pero sí es más difícil. Y yo creo que eso es lo que interesa, porque justo por lo del mestizaje cultural que cabe en este caos barroco. No, cuando llega el directo barroco vive la norma del caos abiertamente, los otros lo esconden, ¿no? Y esta cosa de vivir abiertamente el caos también hace más fácil que el mestizaje cultural, no solo el cultural, es el que en Bolívar le interesa, el mestizaje cultural tiene como cierta vinculación con el etos barroco. Y en ese sentido, y sí es racista en México, obviamente el país, pero, insisto, a nivel de racismo, sí, por supuesto, menos alto que Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto en ese sentido creo que es como negativo. No es un festejo de etos barroco, pero sí es un no rechazo de etos barroco. Dentro del capitalismo, obviamente. Por supuesto, no es una perspectiva postcapitalista. Pero yo creo que en ese sentido hay que defenderlo, y no, hoy más que, no sin más, pero no menos que con Salinas. No es el impuesto, dijo hace rato, la izquierda mexicana y Salinas en este punto, me refiero a la izquierda dominante, en este punto piensan muy parecido. Muy parecido, y no lo digo para hablar bien de Salinas, obviamente, sino al revés, ¿no? Y digamos, insisto, ya si las izquierdas reformistas del mundo, no es algo típico del mundo, no tiene esta onda antibarroca, son muy clásicos, a veces son realistas, y a veces es lo peor que hay, es lo romántico. Y con esto sí termino, porque Bolívar al final de su vida me lo dijo como 10 veces, me dijo: estoy escribiendo un libro sobre esto romántico y su relación con el nazismo. No, dice, los nazis eran claramente etos románticos, el Bolívar no se cansaba de decírmelo, y dijo: estoy escribiendo un libro, nadie sabe dónde quedó este libro, nunca se publicó, es muy triste, yo creo que debería de publicarse. Bolívar me dijo varias veces que está ya casi terminado, lo que tú dijiste, la obra no terminada, este libro, no me lo vi, pero según él estaba ya muy avanzado, pero yo, por ejemplo, en mi carrera, que por otras razones lo estimo, en este punto sí estoy diferente, en otra posición que él, porque él dice, incluso lo dice en el prólogo al marxismo crítico México, porque le invité a ser prólogo, y dice: yo en lo personal creo que el hito romántico sí es, no hay que rechazarlo tanto como hace Bolívar. Y para Bolívar, que era más peligroso, aún, yo creo que hasta más peligroso que el realista es el romántico, porque tiene esta primera referencia anticapitalista, y en el fondo es una cosa terrible. No va a explicar Milley y Donald Trump y otros créditos románticos tienen una importancia, ¿no? Esta pseudo rebeldía. Pero bueno, no voy a profundizar. ¿Alguien más va a comentar? Tenemos hasta las 11:08, tenemos 50 apuntes. Adelante la grabación. ¿Qué dijiste, Raúl? Pero si quieren hablar, que hablen, ¿no? Pues está fluyendo la conversación. Entonces, yo diría, en torno a lo de, o sea, lo que acabamos de comentar, sí me gustaría preguntar, o sea, es en general, o sea, ¿qué criterio hace un etos mejor o peor que otros, ¿no? O sea, porque el barroco sería menos malo y bueno, es en general, ¿no? Y a Luz, te quiero felicitar mucho, me gustó mucho tu ponencia, la claridad de la exposición, y lo que me encanta en particular es que retomes esta dimensión de lo político y de la política para la izquierda, que ha sido, digamos, que hemos renunciado a lo político pensando que es aristotélico y de derecha, y creo que es una falacia que Bolívar indica, no tal vez directamente, pero entre líneas, y Marx también. Entonces, el hecho de que plantees la relevancia de la política y de esta libertad entendida en los términos aristotélicos, ¿no? Claramente, y la definición del ser humano también. Y la duda que tengo es en torno a cómo manejas la libertad y la libertad de elección, ¿no? Porque me gusta mucho cuando hablas de la libertad como esta capacidad práctica, no teórica, ¿no? Que es muy afín a lo de Aristóteles, ¿no? Y de repente incluye esto de la libertad de elección. Entonces ahí creo que hay cierta tensión, que no es lo mismo la libertad, así como la planteaste muy bien, y meramente la libertad de elegir. O sea que no digo que probablemente lo fortaleces, pero habría
tal vez sería buena idea, si te parece, que no te quiero imponer, pero de cómo aclarar estos conceptos y cómo se relacionan uno con el otro. Por favor. Bueno, es que me estaba acordando que hay un artículo que escribió Bolívar Echeverría que justo lo titula Socialismo Barroco, ¿no? Entonces, justo en ese artículo lo que hace Bolívar es decir esto que planteaba Marco, ¿no? De mencionar que sí, efectivamente este etos barroco, pues sí, no es revolucionario, no puede ser como tal, digamos, una estrategia, pero lo que lo hace, digamos, más agradable que los demás puede ser justo este elemento o este carácter anticapitalista, ¿no? Como también lo mencionó Stefan, que sería esta cuestión de que es más, obstaculiza más este proceso hacia el fascismo, ¿no? Y que también, digamos, lo que hace, ¿no? O lo que incita el etos barroco es a fortalecer, digamos, esta cuestión de del goce, ¿no? Que por ese lado podría ser como más atractivo que los otros, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea revolucionario, ¿no? Y a mí, digo, este punto me llama mucho la atención porque justo, no solamente eres tú, sino hay otros autores que también han hecho este vínculo, ¿no? El verlo barroco, ¿no? Justo como esta relación con la libertad, ¿no? Entonces sí, yo también le sería como de la idea de Ágata, ¿no? Que es desde dónde vas a entender la libertad, ¿no? Y cómo se vincula necesariamente con lo barroco. Ya Ágata daba ahí por ahí una pista, ¿no? Que la lectura de Bolívar está mezclada con esta cuestión aristotélica, que sería la libertad como esta cuestión de dar forma, ¿no? Pero aquí viene también la influencia que tiene de Marx, es decir, bueno, ¿cómo se puede dar forma, ¿no? Desde una sociedad enajenada, ¿no? Entonces, por eso viene esta cuestión de que es contradictorio, ¿no? O sea, me parece que sería tratar de replantearse qué es esto de la libertad para Bolívar Echeverría y cómo está vinculado con lo barroco, ¿no? Porque no es tan fácil, me parece, ¿no? De decir, ah, sí, es que Bolívar quería una libertad colectiva, incluso creo que ni siquiera lo menciona eso, ¿no? Pero bueno, no nada más eso. ¿Tú ibas a decir algo? Ah, sí, sí. Ya. Quería... 3 minutos de los 3 minutos. Bueno, yo en el principio mencionaba que justo decía que el etos barroco no es una resistencia, no es una salida, pero es una manera de pensar, es un punto de partida para pensar lo que podemos hacer después. Eso rápidamente, porque ahora tengo que es más bien como hay que pensar más allá del etos barroco. Y otra, rápidamente, ya se me fue de la presión, pero hay una parte del etos barroco donde menciona el tercer excluido, que es lo que a mí me parece importante de, o sea, si no se acepta a la producción de valor, pero tampoco se da una negación del valor de uso. Entonces, yo ahí, es por eso que lo relaciono con la libertad de elección. O sea, rechazo esto y abro una tercera opción. Por ahí lo estaba viendo. Quizás me faltó más desarrollar más esta parte del tercer excluido, pero... Solo una puntuación muy breve. Bueno, en relación a veces, voy a hablar muy rápido para quitar el tiempo. En relación al etos barroco podría decirse, ¿no? Que sí, su valor o su cualidad mejor comparativamente con nosotros es que no es revolucionario, pero sí es una estrategia, así lo dice, estrategia de resistencia frente al capitalismo para poder sobrevivir. De supervivencia, no de resistencia. No, dice de resistencia. En varias entrevistas, en la entrevista de Iconos Province y también en la modernidad de lo barroco. O sea, puse mucha atención en ese término, ¿no? Porque es importante para nosotros. No es revolucionario, pero sí es una estrategia, incluso estrategia radical de resistencia. ¿Y por qué es una estrategia radical de resistencia? Porque no es el único, pero es el más que procura conservar el valor de uso en medio de un ambiente de destrucción. O sea, busca estrategias, ¿no? Inventar, engañar, mentir y demás, imaginar, teatralizar para poder conservar esto, ¿no? Porque esto es el mundo, ¿no?
Si hay una sociedad postcapitalista, no puede ser un abstracto, tiene que suceder en el mundo, y el mundo de la vida está hecho con los valores de uso. Entonces, ahí sería, bueno, desde donde entiendo la importancia cualitativa comparativamente con respecto a los otros entes. Pero esto no es nada más rápido, pero es una resistencia, si es que lo es, no organizada políticamente. Efectivamente, no racional. Espontánea. Por eso es que es el problema. Mucha libertad, mucho Sartre, pero mucha demasiada espontaneidad al mismo tiempo. Bueno, y ahora sí ya no. ¿Saben qué? Van hablando ya algunas ponencias más sobre Bolívar Echeverría, no las apunté. Entonces sí vamos a tener más tiempo de discutir esas preguntas que son muy importantes obviamente, ¿no? Pero aquí no pasa lo que advirtió aquí el decano. Ya no tiene razón, hay que cuidarnos que no tiene sentido que sea con más experiencia de todos. El más sabio. El más viejo. Si no te gusta con su cierta palabra, además yo estoy seguro, no me conviene. Y ahora vamos a seguir. Pues muchas gracias, Luz Belén, por tu